Vamos a orar a Dios. Padre Dios misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores. Merecíamos ir al infierno, pero tú nos llamaste a través de la palabra que está escrita en la Biblia y salvaste a cada uno de nosotros por el Evangelio y también mientras vivamos en este mundo, tú siempre estás con nosotros. En este lugar hay almas que te desean y quieren escuchar tu palabra. Nosotros queremos conocer lo más importante que tú piensas y también queremos seguir a ti. En el resto de nuestra vida habrá mucha dificultad, mucha aflicción, mucho padecimiento, pero nosotros creemos que tú siempre estás con nosotros y tú nos ayudas y guardas. Queremos vivir rectamente ante ti, con el corazón dispuesto, con alegría y con gozo y con esperanza. Hoy también queremos aprender, queremos darnos cuenta tu santa voluntad hacia cada uno de nosotros y queremos salvar a las almas perdidas, especialmente nuestra familia, nuestros queridos. Somos muy débiles, a veces somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra y tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia Génesis. La Biblia Génesis, capítulo 28. La Biblia Génesis, Génesis capítulo 28, de versículo 10 a 12. La Biblia Génesis, capítulo 28, de versículo 10 a 12, pensando el significado de esta palabra despacio, vamos a
leer juntos. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Nosotros estamos viviendo en esta tierra, teniendo el espíritu, el alma, que es imagen de Dios. La Biblia, Génesis 1:27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. Así como Dios es eterno, nosotros también, nuestro espíritu, nuestra alma está vivo para siempre. A través de la Biblia conocemos muy bien que no hay ninguna cosa más importante que la vida eterna. Aunque estamos en este mundo, pero nosotros tenemos el destino eterno. Después de la muerte, después de terminar la historia de humanidad, va a haber mundo eterno. Entonces la Biblia nos enseña que el propósito de nuestra vida es el vivir con Dios para siempre en el cielo. Así que Dios nos permitió la Biblia, que es su palabra. Nosotros sabemos muy bien, conocemos que no hay ninguna cosa más importante que ir al cielo. Entonces, cada uno de nosotros han aprendido la Biblia y escucharon el Evangelio. Y nosotros hemos entendido acerca del Evangelio, o sea, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados a través del Evangelio. Somos cristianos salvos. Entonces nosotros salimos de la ley de pecado y entramos en la gracia de Dios. Ahora estamos bajo la gracia. La Biblia dice bajo la ley de Espíritu Santo. Y nosotros estamos viviendo en el último tiempo. La Biblia dice que somos última generación. Entonces, en este mundo, en el último tiempo, hay mucho impedimento de Satanás. Hay mucha tentación. Entonces, los hombres que ellos reciban la salvación no es fácil. Claro que sí, por supuesto que el recibir la salvación es muy fácil.
Cualquier hombre puede recibir la salvación, cualquier hombre obtener la vida eterna a través de el Evangelio, por la fe. La salvación no se recibe por obra, perdón. La salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Entonces, a través de la fe hacia la verdad, cualquier hombre puede entrar en el reino de Dios. Pero Satanás quiere que los hombres no reciban la salvación. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hay batalla espiritual tras nosotros. De todos modos, nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Entonces, cada uno de nosotros será bueno. Es mejor el aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y tenemos que tener la vida eterna. Y vamos a entrar en el reino de Dios. Esto es nuestro propósito. En este sentido, ustedes han tomado buena decisión al venir a la iglesia. Entonces hoy también, a través de la palabra de hoy, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a disponer nuestro corazón para que vivamos rectamente delante de Dios. Y también vamos a aprender la santa voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, con el tema Dios de Jacob. Al ver la Biblia al ver la Biblia Éxodo, capítulo 3, versículo 15, dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob, ellos eran hombres de Dios. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, ellos, ¿dónde están? Ellos son hombres de Dios. ¿Dónde están? La Biblia, San Lucas capítulo 22, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta palabra se refiere a que Abraham, Isaac y Jacob están en el cielo. Ahora ellos están viviendo en el cielo. Especialmente entre ellos, Dios hizo que el nombre de Jacob cambiara a Israel. Según la Biblia, Génesis capítulo 32. Y también Jesucristo, el único Salvador, vino al mundo, vino a la tierra de Israel, por medio del pueblo de Israel. Lo que pasa es que Jacob era uno de gemelo. Su hermano mayor era Esaú. Esaú y Jacob eran un gemelo. Pero el carácter de ellos muy diferente, al contrario. Esaú era el hombre carnal. Jacob era el hombre espiritual.
Al ver la Biblia, lo que pasa es que Esaú, Jacob, ellos son representantes de todos los hombres. En este mundo, a los ojos de Dios, solo dos tipos de los hombres. Un tipo es los que no recibieron la salvación y van a ir al infierno. Un tipo, es los que recibieron la salvación van a ir al cielo. Después de la muerte, en el mundo eterno, solo hay dos tipos del mundo eterno: el cielo y el infierno. Esaú, él amaba las cosas visibles, mundanas, las cosas materiales. Él siempre quería las cosas materiales. Al contrario, su hermano menor, Jacob, como yo les dije, él era hombre espiritual. Por eso él amaba las cosas eternas. Él quería la vida eterna. Él siempre amaba las cosas eternas. Por eso él siempre quería recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones espiritual. Lamentablemente, Esaú, el hermano mayor, no era así. Por eso, él vendió la bendición de Dios, que es la primogenitura. De hecho, Esaú, él pudo haber recibido la bendición de Dios, pero él vendió la primogenitura, la bendición de Dios, la bendición eterna. ¿Para qué? Para comer un plato de guisado. Entonces la Biblia hacia Esaú dice, él era prófano. Él era prófano. ¿Qué les parece? Esaú, ¿a dónde se fue? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Todavía él está ahí. Él ahora está recibiendo mucho castigo, bajo padecimiento, bajo dolor en el infierno. Él era prófano. Por eso, viendo a Esaú, cada uno de nosotros tenemos que recibir la enseñanza. No tenemos que ser ese hombre, Esaú. Vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12. Antes de la Biblia, Santiago. La Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16, 17. Versículo 16, 17. Leamos juntos. No sea que haya algún fornicario y prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechando y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él no tenía oportunidad de arrepentirse de su pecado. Entonces se fue al infierno, tristemente. Al contrario, Jacob, él era hombre que recibió la salvación. Ahora está en el cielo. Para siempre él estará ahí, con alegría, con gozo, con la felicidad. Por eso la Biblia que nosotros leímos, Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta 15, nos enseña sobre la salvación y la bendición de Jacob por Dios. Aquí dice: salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En el capítulo 28 de Génesis nos explica un asunto. Quiere decir que Jacob fue a Harán de Beer-seba. Desde Beer-seba hasta Harán estaba retirada demasiado. La distancia desde Beer-seba hasta Harán aproximadamente era de 800 kilómetros. Estaba muy retirada. Más de 800 kilómetros. Entonces, ni modo, en el camino, en un lugar, Jacob durmió. Pero él durmió, la Biblia dice, durmió y soñó. Lo que pasa es que al ver la Biblia, hermanos, ¿qué les parece? ¿A Dios le gusta los soñadores o no? Al ver la Biblia en el tiempo del Antiguo Testamento, algunos hombres, especialmente los israelitas, de entre ellos, algunos interpretaron un sueño y profetizó acerca de, según su sueño. ¿A Dios le gustó? ¿A los soñadores? No. Dios odió a ellos. Dios aborreció a los soñadores. Entonces, incluso al ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 13, dice, Dios le dijo al pueblo de Israel que matara a los soñadores. Tal como dice esta palabra, a Dios no le gusta a los soñadores. Pero el sueño de Jacob, que está escrito en la Biblia, Génesis capítulo 28, es muy diferente. En este sueño hay enseñanza de Dios, la santa voluntad de Dios. Esta palabra nos explica acerca de la salvación de Jacob y la vida cristiana. En el sueño, Jacob miró una escalera que estaba conectada desde la tierra hasta el cielo.
una visión asombrosa. No solo esto, los ángeles de Dios subían y descendían por ella, por escalera. Y también arriba de escalera, de ahí, hubo voz de Dios. Dios le bendijo a Jacob. Yo voy a caminar contigo. Yo te guardaré, yo te ayudaré. Es una bendición de Dios. Por eso la Biblia acerca de este asunto, este acontecimiento, nos explica así. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tal como dice esta palabra en el sueño, Jacob miró una escalera. Y también los ángeles de Dios subían, descendían por ella. Y hubo bendición de Dios. Mirando esta palabra, leyendo esta palabra, ¿ustedes qué les parece? En esta palabra, en este sueño, ¿qué creen que es lo más importante? ¿Qué creen que es lo más importante? ¿Los ángeles? En esta palabra, lo más importante es la escalera. La escalera. La escalera, ¿a qué se refiere? La escalera, ¿a quién se refiere? Aunque leyendo, nosotros no podemos conocer exactamente a qué se refiere la escalera. Pero 2000 años atrás, cuando Jesús vino al mundo, Jesús vio y platicó con un hombre que se llamaba Natanael. Por medio del diálogo de entre Jesús y Natanael, nosotros podemos darnos cuenta que la escalera se refiere a Jesucristo. Entonces la Biblia, Juan capítulo 1, de versículo 49 a 51, despacio, vamos a leer juntos. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esta palabra, el Hijo del Hombre habla de Jesús, es Cristo. Toda la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Mire, en la Biblia, Génesis capítulo 28, los ángeles de Dios subían, descendían por la escalera que estaba conectada desde la tierra
hasta el cielo. La Biblia, Juan 1 dice, los ángeles de Dios suben y descienden sobre Jesucristo. Y también en Génesis capítulo 28 pudieron llegar al cielo por la escalera. De la misma manera, aun siendo pecadores, aun siendo malos, aun siendo impíos, ellos pueden recibir la salvación, pueden ir al cielo por Jesús. Lo que pasa es que cada uno de nosotros es pecador. Al hombre no le queda bien al cielo, el cielo. Ustedes piensan que al pecador, al hombre, se queda bien el cielo. No es así. Al hombre, al pecador, no le queda bien el cielo. Pero así como los ángeles pudieron llegar al cielo, los pecadores pueden ir al cielo por Jesucristo. En la Biblia, Génesis capítulo 28, Jacob miró solo una escalera. De la misma manera, Jesucristo es el único Salvador. En la Biblia, Génesis capítulo 28, la escalera era un instrumento para conectar dos lugares apartados. Como les dije, al pecador, a cada uno de nosotros, no le queda bien al cielo. Pero entre Dios y pecadores, es decir, entre Dios y cada uno de nosotros, hay Jesucristo, quien es mediador. Nadie pudo subir, descender por la escalera que está escrita en la Biblia, Génesis capítulo 28. Nosotros también. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin Jesucristo. Por eso podemos conocer, si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación ni entrar en el reino de Dios. El único Salvador, el único mediador entre Dios y cada uno de nosotros es Jesús. Entonces la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así. Vamos a ver. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2. De versículo 4. Yo voy a leer. El cual es de Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Leamos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo, hombre. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, los pecadores. Es Cristo, hombre.
Tal como dice esta palabra, en la Biblia, Génesis capítulo 28, Jacob miró solo una escalera que estaba conectada desde la tierra hasta el cielo. Nosotros también, a través de la Biblia, por medio del Evangelio, nosotros hemos visto la única escalera, nuestro Salvador Jesucristo, por medio del Evangelio. Y también, lamentablemente, los hombres mundanos, ellos inventaron muchas escaleras falsas. En el cristianismo, en el catolicismo, los religiosos, los creyentes falsos, ellos inventaron muchas escaleras falsas de la salvación. Ellos creen en evangelio falso. Por la enseñanza falsa, muchas personas creen en otro evangelio, otro Jesucristo, otra salvación. Ellos recibieron otro Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, en la iglesia hay muchos falsos hermanos. Hay muchos falsos profetas. Lamentablemente, en la Biblia solo hay único Salvador es Cristo. El única escalera hasta llegar al cielo, Jesús. El único Salvador. El único Evangelio. El único Espíritu Santo. El única escalera. Pero muchas personas inventaron muchas falsas escaleras. Hay que discernir esta verdad, leyendo, aprendiendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Desde versículo 3, yo les leo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4, leamos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien tal como dice esta palabra, en el mundo de la fe, en el mundo de la religión, hay otro evangelio, otro Jesús, otra salvación, otro espíritu. Siempre, cada quien hay que buscar la verdad o la mentira.
en base de la Biblia, en base de la palabra de Dios. La Biblia enseña, Jesucristo es el único Salvador. Por Él, por la escalera que está escrita en Génesis capítulo 28, solo ella, los ángeles de Dios, subían y descendían. De la misma manera, en nuestro tiempo, solo por Jesús, Dios nos ayuda, Dios nos guarda, Dios nos camina con nosotros en Jesús, bajo Cristo. Al ver la Biblia, Salmos capítulo 72 enseña, Dios bendice solo por medio de el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. No solo esto, la Biblia, Efesios capítulo 1 también, solo Dios nos bendice, nos da las bendiciones espirituales y carnales solo por medio de Jesucristo, el único Salvador. Por Jesús pueden recibir la salvación. Por Jesús pueden conocer la verdad. Por Jesús pueden discernir la verdad y la mentira. Solo por Jesús pueden entrar en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice, en la eternidad, antes de iniciar la historia de humanidad, en la eternidad, Dios ya predestinó solo dos cosas, Cristo y la iglesia, solo dos cosas. Dios no predestinó a los que reciben la salvación, ni los que no reciben la salvación. Dios quiere que todos los hombres reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Es el deseo, anhelo de Dios para con nosotros. ¿Cómo Dios hizo el infierno para nosotros? Dios hizo el infierno para Satanás y los demonios. Pero lamentablemente los hombres siguen a Satanás cometiendo pecado sin recibir la salvación. Así que cada uno de nosotros hay que tener el corazón que Dios siempre nos da todas las bendiciones por Jesús. La Biblia, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. Vamos a ver la Biblia Efesios. Efesios capítulo 1, de versículo 3 a 5. Efesios capítulo 1, de versículo 3. Capítulo 1, de versículo 3 a 5. De versículo 3 a 5, despacio, vamos a leer juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de esta palabra podemos conocer acerca de la predestinación de Dios. Versículo 4, en media parte dice así: antes de la fundación del mundo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él,
¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahora esta palabra habla de predestinación de Dios. A través de esta palabra podemos conocer Dios ya predestinó en la eternidad dos cosas. Cristo. ¿Por qué? Por medio de Él, los hombres pueden recibir el perdón de todos sus pecados. Y también, para que ellos puedan llevar la vida cristiana, Dios ya predestinó la iglesia. Entonces, aquí nos enseña acerca de una predestinación. Primero, Cristo. Entonces, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Él es de Cristo Jesús. Dios predestinó Cristo Jesús para que todos los hombres puedan recibir la salvación por la fe. No solo esto, ellos tienen que llevar bien la vida cristiana hasta que venga el Señor. Por eso necesita la iglesia, el cuerpo del Señor es Cristo, la casa de Dios. Por eso en la eternidad Dios predestinó una más, la iglesia. Por eso versículo 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. En esta palabra, nosotros, ¿a quién se refiere? La multitud de los salvos. Es decir, la iglesia. La iglesia. No tomen a mal, por favor. Algunos cristianos dicen así, algunos creyentes, algunos congregantes dicen así. Dios ya predestinó. Antes de iniciar la historia de la humanidad, Dios predestinó a los que recibieron la salvación, los que no recibieron la salvación. Es mentira. Es mentira. Dios es el amor. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Dios quiere que todos los hombres, ustedes, reciban la salvación. Dios quiere que nadie vaya al infierno. Cada uno de nosotros, un día, nosotros escuchamos la palabra, escuchamos el seminario de la Biblia y el Evangelio. Y hemos creído en Jesús como predestinación de Dios. Y entramos en la iglesia, estamos aquí, según predestinación de Dios. Nosotros obedecemos conforme a la Biblia. No solo nosotros, nuestros queridos, alrededor de nosotros hay muchas almas. Ellos también deben de recibir la salvación por Jesús. Esto es la predestinación de Dios hacia ellos. Y también ellos tienen que llevar la vida cristiana en la iglesia. También esto es la predestinación de Dios para con ellos. De todos modos, nosotros creímos en Jesús y entramos en la iglesia. Génesis capítulo 28, Jacob recibió la salvación. Hacia él, Dios, arriba de escalera, Dios le bendijo así: yo voy a caminar contigo y yo te guardaré, yo te ayudaré.
Esto es la promesa de Dios para Jacob. Solo para Jacob no es así. Esta palabra, esta bendición, esta promesa es para con nosotros, cada uno de nosotros. Dice así. Leamos juntos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto es la promesa de Dios. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Dios guarda su promesa. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque yo te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios decidió caminar con Jacob para que cumpliera su buena voluntad, su santa voluntad. Cada uno de nosotros también. Es un ejemplo. Dios nos salvó por Jesús. Y Dios nos camina con nosotros. Dios camina con nosotros en la iglesia. Por eso Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién creen que es Dios? Dios es Dios de salvación. Dios es Dios, quien camina con los que recibieron la salvación. Entonces, el nombre de Dios, Dios tiene dos nombres. Uno es Jesús. Otro es Emmanuel. ¿Qué creen que significa Jesús? Jesús se refiere a la salvación. El nombre de Jesús es la salvación. El nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios camina con nosotros. Tiene dos nombres. Por eso acerca del nombre de Dios nos explica por medio de la Biblia San Mateo capítulo 1 de versículo 21 a 23. Vamos a ver San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1 de versículo 21 a 23. De versículo 21 a 23. San Mateo 1, de versículo 21 a 23. Esta palabra nos enseña muchas cosas, pero especialmente vamos a ver esta palabra acerca del nombre de Dios. Dos nombres, Jesús y Emmanuel. O sea, la salvación y el caminar con nosotros. De versículo 21, leamos juntos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios nos salvó y caminó y camina con nosotros. En el versículo 21 dice,
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como dice esta palabra, hermanos, tenemos que entender el propósito de salvación que Jesús cumplió. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Por qué Jesucristo está orando por nosotros? ¿Por qué? Al ver la Biblia, hay propósito. Nos explica acerca de el propósito de la salvación. La Biblia Salmos, capítulo 130, nos enseña, Dios salva a los pecadores para que ellos puedan reverenciar, para que nosotros podamos reverenciar a Dios. Dios nos salvó. Y la Biblia, Lucas capítulo 1 y Hebreos capítulo 9 nos enseña por qué Dios nos salvó. Para que cada uno de nosotros sirva a Dios. El propósito de nuestra salvación es el servir, adorar a Dios. Por eso Dios nos enseña. Dios nos salvó. Vamos a ver la Biblia San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 77. San Lucas capítulo 1, versículo 77. San Lucas 1, 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dios nos salvó a través de borrar todos nuestros pecados con la sangre, la santa sangre de Jesucristo. Dice la salvación. Pero ¿por qué Dios nos salvó? El propósito de la salvación está escrito en el versículo 74 y 75. Veamos juntos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Tal como dice esta palabra, Dios nos salva para que nosotros podamos servir a Dios hasta que venga el Señor. Entonces, el propósito de vivir en este mundo, en el resto de nuestra vida, es el servir al Señor, el nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Esto es el propósito de recibir la salvación. No solo esto, al ver la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, nos enseña acerca del propósito de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? Para que nosotros tengamos comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión con los salvos. Esto es el propósito. Por eso, mientras en este mundo, mientras vivan en este mundo, cada quien hay que servir al Señor en la iglesia. Hay que adorar. Hay que reverenciar a Dios.
Y también hay que tener comunión con unos a otros en Cristo, en la gracia. Y también la Biblia el día de hoy nos enseña, Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar con Dios. Nosotros recibimos la salvación, cuya vida es el caminar con Dios. Hay que conocer por qué Dios me salvó. ¿Por qué ustedes y yo vivimos en este mundo? ¿Para comer? ¿Para beber? ¿Para vivir en la casa buena? ¿Casa bonita? No es así. Ustedes y yo tenemos el espíritu, el alma. Nosotros tenemos el destino eterno. Hay que tener alegría espiritual. Hay que tener tranquilidad por medio de nuestra salvación. Entonces, el caminar con Dios no es opción, sino el obligatorio. La Biblia dice, hay que decidir. Dios nos salvó, nos camina y también Dios camina con nosotros y Dios nos ayuda y guarda. Por eso nos salvó. Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy de Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra no es la de hombre, sino la de Dios. La promesa, la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando quiera, donde quiera, esta palabra es la verdad. ¿Por qué Dios nos afirma? ¿Por qué Dios nos ayuda? ¿Por qué Dios nos guarda? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Muchas veces yo le dije, Dios quiere que todos los hombres reciban la salvación, vayan al cielo. Esto es la esperanza de Dios, el deseo, la petición de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso Dios nos afirma, guarda y ayuda. Esto es la voluntad de Dios, para cumplir su buena voluntad. Así que misma palabra dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Leamos juntos, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios camina con nosotros para cumplir su buena voluntad. Pero tristemente entre nosotros, lamentablemente entre los cristianos salvos, algunos hermanos, algunas hermanas no quieren caminar con Dios. Ellos piensan que están incómodos acerca del caminar con Dios. Claramente así, pero algunas hermanas no quieren caminar con Dios.
no quieren seguir al Señor. Ellos piensan que están incómodos acerca del caminar con Dios. Algunos hermanos piensan que Dios es como vigilante cuando ellos cometan pecado. Ellos piensan, Dios es como vigilante. Dios es como cámara de seguridad. ¿Será? ¿Dios es vigilante a nosotros? ¿Es una cámara de seguridad cuando nosotros cometamos pecado? No es así. La Biblia dice, Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestra guardador, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué ellos piensan que Dios es como vigilante? ¿Por qué? Porque ellos quieren las cosas visibles, materiales. En su vida hay pecado. Por eso no quieren caminar con Dios. Es muy incómodo. La Biblia, Salmos 121, Salmos 121, Salmos 121, de versículo 5 a 8. Hermanos, veamos juntos. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es el Dios. Este Dios. Dios no es vigilante ni cámara de seguridad, sino nuestro guardador, ayudador, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Ahora y siempre, para siempre, Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. Nosotros estamos viviendo en el mundo, está lleno de pecado. Para decirles de otra manera, hay mucha tentación, hay mucho pecado, hay mucha aflicción, tribulación, hay padecimiento, hay mucha dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice, Dios nos sostiene, Dios nos guarda, Dios nos ayuda. Leamos juntos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si alguien sigue cayendo, es que él no recibió la salvación. A veces, a pesar de que los cristianos salvos puedan cometer pecado, pero los salvos puedan seguir cometiendo pecado, es imposible. Tienen Espíritu Santo. Los cristianos salvos no pueden cometer pecado con intención.
ni repetidamente. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vamos a reflexionar nuestra vida, sobre nuestra vida. Cada quien va a reflexionar sobre su vida. En nuestra vida, muchas dificultades han habido. Si no hubiera habido ayuda de Dios, ¿cómo podríamos estar aquí? En nuestra vida hay ayuda de Dios. Dios camina con nosotros. 3000 años atrás, en la tierra de Israel, había un profeta que se llamaba Samuel. Él se dio cuenta que Dios ayudaba a Israel. Por eso un día él dio testimonio así. He aquí, hasta ahora, Dios nos ayudó. Hasta aquí, hasta ahora, he aquí, Dios nos ayudó. Y él quería conmemorar acerca de ayuda de Dios. Por eso él, por medio de los israelitas, él decidió dice que Ebenezer, hasta aquí, hasta ahora, aquí Dios nos ayudó. Ahora Dios está ayudando a nosotros. Ebenezer. Primera de Samuel, capítulo 7, vamos a ver. Primera de Samuel. Hace miles de años, Dios hizo que los israelitas destruyeran a los filisteos. Viendo este acontecimiento, Samuel se dio cuenta sobre Dios es ayudador, Dios es guardador. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 10, dice así. Primera de Samuel 7, 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 12 y 13, leamos juntos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre
Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es Ebenezer. Nosotros vivimos en este mundo, han experimentado Ebenezer. La vida de cada uno de nosotros ha experimentado Ebenezer. Y también nosotros tenemos que ser un Ebenezer pequeño a nuestros queridos, para nuestros conocidos, para nuestra familia, para que ellos reciban la salvación, obtengan la vida eterna. Hay que ser Ebenezer a los hombres alrededor de nosotros. Dios es ayudador. Dios camina con nosotros. Si los que conocen esta verdad, ellos pueden llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, valientemente, con alegría, con gozo, con tranquilidad, con felicidad. Y ellos también, sin falta, ellos pueden llevar la vida cristiana hasta que venga el Señor. Ellos, sin falta, ellos quieren decidir el permanecer en la iglesia. ¿No es así? ¿Cómo no? Leamos juntos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al ver la Biblia, Salmos capítulo 28 dice así: Jehová Dios es mi fortaleza. Dios es mi escudo. Dios es mi fortaleza. Dios es mi escudo. Pero lamentablemente, algunos hermanos, algunas hermanas viven como si Dios no estuviera. Es muy raro. Es muy difícil de entender su vida. Pero tristemente, algunos hermanos, ellos viven verdaderamente como si Dios no estuviera. Nosotros no tenemos que hacer así. Hay que checar, hay que examinar. ¿Verdaderamente en mi vida Dios camina conmigo? Hay que checar. ¿De qué manera puede conocer Dios camina con nosotros? ¿Cómo? La Biblia San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Dios es la palabra. Entonces, en el lugar que Dios está, hay obra de Dios. Hay cumplimiento de la palabra. Como tal como dice esta palabra, Dios camina con nosotros. ¿Cómo podemos conocer? Dios es la palabra. Entonces, cuando ustedes lean la palabra, cuando ustedes mediten ella y ustedes escudriñen la palabra de Dios, tiene paz, viene la tranquilidad, tiene emoción,
la enseñanza viene. ¿Qué les parece? Cuando ustedes lean, mediten, escudriñen la palabra de Dios, la paz, la alegría espiritual y el gozo también tiene que venir a nuestra mente. Dios camina con nosotros. Y también en la situación de elegir, en la situación que tiene que decidir, la palabra de Dios viene a su mente, a su pensamiento, es que Dios camina con nosotros. La palabra de Dios. Cuando ustedes escuchen y aprendan la palabra, la enseñanza de Dios, la emoción y la reprensión viene a su mente, es que Dios camina con nosotros. Vamos a leer juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere caminar con nosotros. La palabra de Dios afecta a nuestra vida. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 1 dice, la palabra de poder. La palabra de poder. La palabra de Dios es la de poder. La de poder tiene energía, tiene influencia. Y también la Biblia, Hechos capítulo 19, la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es poderosa. Dios camina con nosotros. Por eso, cuando ustedes obedezcan la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Porque la palabra de Dios tiene influencia, tiene el poder. Por eso cambia nuestra vida. Cuando nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, nuestra vida, nuestro corazón se extiende. Se extiende. Lo que pasa es que cada uno de nosotros, de hecho, es el egoísta. Es el codo. Es serio. Pero si cuando tengan emoción, reprensión, la enseña, nuestro corazón poco a poco se extiende. Podemos asistir, participar el trabajo, el sacrificio de la iglesia. Puede ser así. Si Dios camina con nosotros. Entonces, en la palabra, Dios cambia a nosotros. Sin palabra, si ustedes están apartados de la palabra, es imposible el caminar su vida. Ezequiel 11,
Leamos juntos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Tal como dice esta palabra, Dios nos guarda, Dios nos ayuda a través de caminar con nosotros. Y también vamos a pensar, hasta aquí, nosotros damos testimonio acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Y hasta aquí nosotros estamos. Esto es una prueba que Dios camina con nosotros. Hasta aquí, hasta ahora estamos en Cristo. Y nosotros damos testimonio acerca de la salvación, acerca de nuestro Salvador es Cristo. Y en nuestro corazón hay deseo. ¿Qué quiere llevar la vida cristiana en Cristo? Esto es la prueba que Dios camina con nosotros. Lo que pasa es que somos muy débiles, muy frágiles. Sinceramente somos muy necios. Nosotros pudimos haber apartado de iglesia, de Cristo, pero Dios nos guarda, ayuda, para que podamos llevar la vida cristiana en la iglesia. Por eso la Biblia dice, Dios acampa alrededor de nosotros. La Biblia, Zacarías, capítulo 9, dice, Dios acampa de nosotros. Vamos a pensar, en caso del pueblo de Israel, los israelitas, ellos vivían en el desierto durante 40 años. Para decirles de otra manera, Dios caminaba con Israel en el desierto durante 40 años, como si la mamá caminara tomando su bebé en sus brazos. Sí, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, leamos juntos, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que llegar a este lugar. ¿Qué creen que significa esta palabra? Dios caminaba con Israel en el desierto durante 40 años, como si una mamá caminara tomando a su niño, a su bebé, en sus brazos. Hay un relato. Un día una mamá caminaba con su niño. Ella tomó una maleta muy grande, muy pesada. Y también niño, también tenía una maleta chiquita. Pero caminando, en el camino, este niño seguía quejándose. Me cuesta mucho, me acuesta mucho. Esta maleta es muy pesada. Muy difícil.
seguía quejándose. Su mamá, ¿qué habrá hecho? Ella cargó su niño. Es como Dios. Este es Dios. Mientras vivan en este mundo, los cristianos salvos, algunos hermanos, algunas hermanas, se quejan mucho. Es muy difícil el llevar la vida cristiana en la iglesia. El llevar en el mundo que está lleno de pecado es muy difícil. Pero Dios camina con nosotros. A veces Él toma a cada uno de nosotros en sus brazos. Es el Dios. Siempre Dios carga nosotros. La Biblia dice diariamente. Salmo 68 dice, diariamente, día a día, Dios carga a nosotros. En el desierto, en el camino para Harán, Jacob durmió y soñó. Él, después de despertarse, él se dio cuenta, aquí, la casa de Dios. Aquí es el templo de Dios. Aquí la puerta del cielo. Él se dio cuenta. Por eso dice así, despacio, leamos juntos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que cosa de casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. En el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Hermanos, ciertamente Dios está en este lugar. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Después de este acontecimiento, hasta la muerte, Jacob caminaba con Dios. En todos los días de su vida. Después de esto, Jacob caminaba con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Un día nosotros recibimos la salvación a través del Evangelio. Y hasta ahora, Dios camina con nosotros, cuya vida es el caminar con Dios hasta que venga el Señor. Y nosotros entramos en el reino de Dios. De ahí, cada quien va a caminar con Cristo, con Dios, eternamente. Esto es
el plan de Dios hacia nosotros. Vamos a ver la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis 21, versículo 3. Veamos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cielo es el lugar eterno, hermanos. Lo que pasa es que el caminar con hombres no es importante. Que ustedes caminen con otros hombres, otras personas, no es importante, es secundario. Pero que camine con Dios es diferente, es muy importante, es más importante, porque puede decidir el destino eterno. Por eso en el resto de nuestra vida hay que decidir el caminar con Dios. Y el fin de nuestra vida es vamos a entrar y caminar con Dios para siempre. Esto es la enseñanza de Dios. Espero que hayan entendido la palabra que Dios nos dio. Hoy hasta aquí, oramos a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, pero por la sangre de nuestro Señor nos perdonó para que cada quien pueda ir al cielo. Cada vez que meditemos tu gracia, tu amor en la salvación, muchas gracias. Nosotros queremos caminar contigo. De esta manera te pedimos para que nuestros queridos, nuestros conocidos aprendan tu palabra y reciban la salvación por el Evangelio. Somos débiles, entonces confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que venga el Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.